Vamos a hablar de un personaje llamado Felipe. Hay Felipe, varios Felipes, hay varios Felipes en la Biblia. Uno de ellos incluso fue discípulo de Jesús, pero del que vamos a hablar hoy es el mismo que se cita en aquella ocasión cuando se habló de Esteban. en capítulo 6. Ajá, en capítulo 6 de Hechos. Entonces, pues sí, si alguien me ayuda leyendo allá el capítulo 6 del versículo 1 al 6. Hechos 6 del 1 al 6. Adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. 6. Del 1 al 6. ¿De aquí? Ah, ok. Sí, está bien. A ver, versículo 2. Sí. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las masas. Buscad pues, A hermanos las de... mesas. Sí, de las mesas. Sí. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bien. La semana anterior hablamos de uno de ellos, de Esteban, que a pesar de que lo eligieron aquí para ser, digamos que un diácono, porque era alguien que se iba a encargar de básicamente esas dos funciones que tenían los diáconos, el servicio en las mesas y la atención a las viudas. Pero resultó que Esteban era muy bueno también en temas de predicación y en temas de exponer la palabra. Bueno, un caso similar es el de Felipe, al que se menciona aquí en segundo término, después de Esteban. Felipe también era una persona muy, pues muy impuesto al trabajo, a la dedicación, a tratar de hacer las cosas como Dios las quería hacer. Y era un seguidor ferviente de Cristo, de Jesús. Así que él es uno de los que atestiguaron, al igual que otros que estaban ahí, igual que el mismo Saulo, que atestiguaron lo que pasó con Esteban. Entonces, ahí en el capítulo 8 es donde no lo vamos a leer ahorita, pero recordemos que es donde se narra que Saulo había consentido la muerte de Esteban. Y uno de los que estaban ahí presentes era justamente este hombre que era de nombre Felipe. Y él predicaba pues en otros lugares aparte. Ya una vez que él empezó a tener esa imposición de manos y que le dieron un lugar específico en la iglesia, ahí se nos narra en Hechos capítulo 8 del capítulo 4, Versículo digo, 4. perdón, del versículo 4 al 8, y dice así, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, quiere decir que de la iglesia primitiva no se quedaron todos en un mismo lugar, sino que ellos mismos empezaron a ver la necesidad de enviarse a sí mismos o de que los enviaran a otros lugares para empezar a discernir y a promover la palabra de Dios. Versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Recordemos que los samaritanos eran como esa especie de ciudadanos que no eran judíos, pero tampoco eran gentiles porque eran como esa parte de los ciudadanos que no son tan aceptados por los judíos porque ya tuvieron cierto contacto e incluso algunos de ellos han tenido hasta hijos o han tenido mujeres que no son judías. Entonces era una clase como apartada, como que no era muy bien visto tratar con los samaritanos. Incluso recordemos que cuando Cristo tiene un encuentro con una mujer samaritana, ella misma le dice, no es común que un judío se dirija a una mujer samaritana, ¿no?
Pero sin embargo, ya Felipe aquí ya está con la idea de llevar el nombre de Cristo a cualquier lugar. Entonces el versículo 6 dice, y a la gente unánime, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, o sea, en Samaria. Ahí es donde empezó él a trabajar para no, tal vez no concentrarse tanto en el trabajo de los que estaban ahí, de Pedro y de los demás discípulos, sino que él dijo, yo me voy a mover por otros ámbitos, ¿no? Así fue como el Espíritu Santo lo fue guiando. Digamos que Felipe tenía el don de llevar la palabra, a pesar de que originalmente se le vio como una persona encargada del servicio, él mismo tenía los dones para poder llevar la palabra y lo hizo de una manera muy natural y lo hizo durante mucho tiempo, durante muchos años. Entonces él fue primeramente preparado por el Espíritu Santo para poder recibir la imposición de manos, como fue el caso de los otros hermanos allá en aquellos inicios de la iglesia. Y pues vamos a ver un poquito más adelante cómo se le menciona ya a Felipe unos años después, para que entendamos un poco ya que tuvo una trayectoria, Felipe, ¿sí? Entonces nos vamos a brincar al capítulo 21 de Hechos, y nos vamos a centrar ahí en los versículos 8 y 9, 8 y 9 de Hechos 21. Si alguien me ayuda con esta lectura, estos dos versículos. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ok, aquí ya estamos viendo cómo se le llama, como que tiene una especie de apodo, ¿no? O de sobrenombre. Ujú. Ya se le distingue, es como, más que un apodo, más que un sobrenombre, es como un distintivo, como un cargo, como que él mismo se hizo de un nombre ante ellos, porque dice, y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, es una ciudad ya, digamos que lejos ya, donde estaba posando aquí Felipe después de algunos años. Dice, y entrando en casa de Felipe, Felipe, ¿quién Felipe? El evangelista. O sea, Felipe ya se distinguía por ser una persona que llevaba el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El anunciar las buenas nuevas de que Cristo vino al mundo. Eso es básicamente el Evangelio. Anunciar las buenas noticias de que Cristo vino al mundo a salvarnos. Aquel mensaje contundente que le dio Jesús a Nicodemo, de que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está precisamente practicado por Felipe. Y Felipe también, entendiendo muy bien aquello en los últimos versículos de Mateo 28, cuando el mismo Jesús les dijo, id y haced discípulos. Eso es lo que está haciendo Felipe. Por eso se le conocía como el evangelista. Entonces él no se conformó con el simple hecho de hacer un servicio material, sino que dijo, bueno, si Dios me da también a mí esta facultad de llevar su evangelio, por otro lado, pues lo voy a llevar. De manera que entonces pasaron años. Y aquí en el versículo 10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Esto es ya como una manera de anticiparse a los acontecimientos que se vivirían con Pablo, ¿no? Bueno, en estos versículos vemos que pues ya se le menciona, como dijimos, con este sobrenombre de aquel que llevaba el Evangelio, ¿no? Ahora, Felipe es muy conocido por un acontecimiento muy relevante, muy, muy relevante, que incluso es el fundamento para cuando se explica, para un entendimiento claro
de lo que es el bautismo, ¿sí? Porque este personaje es justamente aquel que Dios puso para que una persona supiera claramente en qué momento se puede bautizar. A veces decimos, bueno, pero es que ¿cuál es el momento adecuado? ¿Cuántos años después de haber conocido a Cristo? ¿Tengo que pasar por alguna capacitación? ¿Tengo que pasar por alguna formación? No, no. Felipe simplemente fue llevado por las manos de Dios para tener un encuentro con un personaje. Y ese personaje, vamos a explicar un poquito aquí qué clase de personaje es, porque era un hombre de Etiopía. Etiopía, pues era un lugar que pues hasta la fecha existe como tal, como país. Es un país en África, muy lejos incluso de Egipto y muy lejos, mucho más lejos aún de Jerusalén. Sin embargo, este personaje tenía por costumbre ir a adorar a Jerusalén, porque tenía de alguna manera fe en Dios, de alguna manera había tenido conocimiento. Sin embargo, este hombre no era, digamos que como tal, no había reconocido a Cristo como su Salvador. Pero vamos a entender un poco que, eh, pues, el bautismo es como un acto que la propia persona muchas veces se cuestiona porque dice, bueno, en sí, ¿qué es el bautismo? ¿Es un acto como lo ve la sociedad? ¿Es un acto social? ¿Es como una presentación? ¿Es como algo, como una manifestación? ¿Qué es el bautismo? Tenemos que tener muy claro qué es el bautismo, porque si no lo entendemos como tal, nos podemos dejar llevar precisamente por lo que muchas veces la sociedad hace. Sobre todo en un contexto de la sociedad mayoritariamente católica, como es el caso de México y muchos países latinoamericanos o iberoamericanos. ¿Qué sucede? Que al niño con cierto tiempo de nacido lo llevan a bautizar, pero si nos ponemos a analizar ese acto, nada tiene que ver con la voluntad del niño, nada, porque pues un niño no puede estar de acuerdo o en desacuerdo con que se le presente en un templo. Y en realidad, cuando uno le pregunta a las personas por qué hacen eso, pues simplemente dicen, bueno, pues es que es una tradición. Bueno, es que es porque pues nos enseñaron nuestros padres que debíamos hacerlo, pero no hay un entendimiento claro de lo que es ese acto como tal. Y lo que ocurre es que generalmente termina convirtiéndose en un evento social, no en un evento de obediencia, sino más bien en un evento social. Así que, pues le voy a pedir aquí a Gonzalo que nos ayude a ubicar cuál fue el momento en que tuvo encuentro este hombre llamado Felipe con este otro que únicamente se le menciona aquí como el etíope, ¿no? Es el capítulo 8, versículo 26 en Ok, adelante. adelante. Dice ahí, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien, de alguno otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco,
35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ya acabamos de ver que fue justamente en Cesarea donde lo encontraron, ¿no? Pablo y otros discípulos, ahí fue donde lo encontraron y tuvieron esa comunicación con él y con sus hijas. Pero precisamente este pasaje nos narra cómo es la manera en la que Dios dispuso que este hombre, que no sabemos mucho de él porque ni siquiera su nombre sabemos, solamente dice el eunuco, que era un funcionario de una reina llamada Candace de los etíopes. ¿Qué es un eunuco? Bueno, pues es una persona que por ciertos motivos muy particulares en aquella época se les esterilizaba. Eran varones que eran esterilizados porque muchas de las veces ellos estaban a cargo de cuidar a las mujeres que eran parte de las cortes. Entonces, una forma de proteger que no hubiera algún problema de una agresión de tipo sexual o esas cosas, lo que hacían es que los volvían eunucos, es decir, los esterilizaban, ¿sí? Pero esto tal vez aquí no es tanto lo relevante, sino solamente para explicarlo. Lo relevante realmente es que este era un hombre muy prominente, porque era un hombre que tenía un cargo muy importante. Dice aquí que era un funcionario de la reina, entonces era alguien que era importante. Y otra cosa también interesante que vemos aquí es cómo es que una persona como él, de Etiopía, de un lugar muy lejano a Jerusalén, cómo es que había tenido ya contacto y sabía, porque tenía algún conocimiento. Incluso dice que él en este camino estaba leyendo una porción del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, allí en el capítulo 53. Entonces es como un poco difícil de explicar cómo es que una persona, número uno, no siendo judío, número dos, ni siquiera fariseo, perdón, muy lejos, ¿no? Y además muy lejos, pero muy, muy lejos, porque hoy en día tal vez si tratáramos de trazar un camino entre aquella región de Etiopía y Jerusalén, posiblemente el recorrido sería como de unos 3 días en auto. Sí, pero en aquel entonces no había ni ferrocarriles, ni camiones, ni autos. Lo que había era prácticamente los carruajes que hacían el mismo tiempo que lo que hacía una persona caminando. Entonces, esta persona dice que fue hasta Jerusalén y luego ya cuando venía de regreso fue cuando tuvo este encuentro con Felipe. Y Felipe, pues fue movido por el Espíritu para emparejarse con él y preguntarle, bueno, ¿qué estás leyendo? Y lo que lees, ¿lo entiendes? Y entonces él dice, ¿cómo lo entenderé si no me lo explicaré a alguien? Entonces, si sabemos que en aquella época también las escrituras estaban reservadas a ser leídas en los templos, pues era muy difícil obtener una copia. Y obviamente también no era como que una copia se obtuviera yendo a una papelería y sacáramos una fotocopia de las escrituras. Más bien se requerían de personas que manualmente copiaran los textos, así como estaban en los rollos que moraban o que estaban depositados en los templos. Entonces, con todo y lo que vemos aquí, lo que hay que resaltar es justamente la fe de este hombre, de este funcionario etíope, que él dice, bueno, ya que me explicaste todo lo que me tenías que explicar, mi pregunta es, ¿ya me puedo bautizar? Es decir, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Felipe simplemente para tener la seguridad y para que el mismo etíope tuviera la seguridad de su manifestación, le dijo, si crees, bien puedes. Y entonces, ¿qué hace? Él dice, él manifiesta con toda seguridad diciendo, creo en el Señor Jesucristo. Y entonces dice, bueno, tan sencillo como que bajemos del carruaje, pasemos al río, a las aguas que encontramos,
y vas a ser bautizado. Esa es la forma, digamos, más icónica tal vez de entender en qué momento se hace el bautismo. No se hace cuando la persona es recién nacida, no se hace cuando la persona no tiene una convicción de pecado, no se hace tampoco cuando la persona aún no ha reconocido a Cristo como su Salvador personal. Es decir, que aquí se tiene que cumplir el hecho de que la persona con plena conciencia, con el acto precedido por la influencia del Espíritu Santo, la persona dice, ya manifesté que soy creyente en el Señor Jesucristo y ahora quiero ser bautizado. Muy probablemente Felipe en esta plática le pudo haber explicado al etíope que el mismo Señor Jesucristo fue bautizado en el Jordán por Juan. Entonces, de todo eso se deriva lo que podemos nosotros llegar a entender, que al final esta persona dijo, bueno, pues yo ya estoy listo y quiero ser bautizado. Y lo que también podemos observar aquí es que una vez que se cumple este cometido, una vez que Felipe cumple con esta misión que le fue encomendada, pues simplemente Dios lo arrebata, se lo lleva y ya. ¿Qué habrá sido de este eunuco? ¿Qué habrá sido de este funcionario de Candace? Ya no se le vuelve a mencionar. Bueno, pero era creyente, ya. En ese momento ya era creyente. Antes era una persona que tenía cierto interés en conocer, pero a partir de ese momento ya se convirtió en creyente. No sabemos si más adelante sus descendientes o sus amigos o sus parientes también llegaron a reconocer a Cristo como su Salvador. Según los historiadores, se cree que Eunuco fue el primer precursor, por así llamarlo, del Evangelio en Etiopía, porque hasta antes de eso no había, no había cristianos en Etiopía, hasta ese entonces. Entonces se cree que él fue el primer precursor. De hecho, ese es un plan que varios lo explican como un plan divino en el cual Dios tenía una persona preparada a través del eunuco para que él pudiera llevar el evangelio a su familia y después a los demás que iban creyendo. Sí. Y eso fue el motivo por el cual Felipe fue llevado expresamente a que le presentara el plan de salvación fue al eunuco, ¿no? Lo que comentaba Chalo, es cierto que sí había en él conocimiento de la palabra de Dios, porque dice que había ido a Y Jerusalén a adorar. Así es. Entonces, una persona que no tiene a Dios en su corazón, no de la forma correcta quizás, pero tiene ese pensamiento de buscar a Dios, entonces se entiende que él ya tenía una tendencia Sí. a buscar de una manera correcta la voluntad de Dios. Ahora, ¿de qué manera? Es cuando Dios usa a Felipe para que le presente ya en este caso el plan correcto de la salvación de Dios, posteriormente el bautismo. O sea que tiene cierta similitud, por ejemplo, con Nicodemo, ¿no? Porque Nicodemo también tenía un conocimiento y también adoraba a Dios. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, le dijo, hay cosas que yo no entiendo. Y se puso en manos de Jesús para realmente entender, y Jesús fue el que le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Aquí lo que pasó es que este funcionario de Candace nació de nuevo. Antes era, digamos, que alguien que buscaba a Dios, pero no sabía cómo. Por eso es que él mismo dice, ¿y cómo entenderé lo que se lee aquí si no hay nadie que me lo explique? Pero una vez que se le explica, él dice, bueno, ya no hace falta más, quiero ser bautizado, porque manifiesta ahí ya, delante de Felipe, eso. Sí. Bueno, a mí me parece que esta persona era una persona que Dios estaba obrando en su corazón, como lo hace con todas las personas, ¿verdad? Que dice, ay, voy a ver esto, voy a ver aquello. Porque me llama la atención que él fue a Jerusalén y luego tenía la Biblia. Sí. Y luego sabía del bautismo, porque le digo, oye, ¿me puedes bautizar? Aquí está. Entonces, sí tenía cierto conocimiento, ¿verdad? Porque de él vino que lo bautizara. Y lo que también podemos entender es que no era la primera vez que iba a Jerusalén, Sí. porque se ve que ya era como una costumbre, o sea, él ya sabía a qué iba a Jerusalén. Entonces era también una forma de entenderlo. Sí, y tenía los recursos, porque manejaba pues, los recursos de la reina. Sí. Entonces el cuate sabía y tenía la capacidad de ir a buscar y a ver, y nadie le podía decir, tú no lo hagas, ¿verdad? Él simplemente se fue moviendo hasta que Dios usó a Felipe
para que le explicara. Sí, ahora, lo que también es admirable es que en aquella época era muy difícil tener los recursos, a pesar de que a lo mejor tuvieran recursos monetarios, pero recursos como para poderse movilizar, como para poder tener a la mano un escrito. No existía la Biblia como tal, lo que existía era el Antiguo Testamento. Y esas escrituras, ya vimos las semanas anteriores, que muchas veces los fariseos no dejaban que nadie las consultara, porque ellos tenían como ese monopolio, que no querían que nadie más hiciera una interpretación. Entonces, por eso es importante aquí entender todo este contexto para darle el valor que realmente tiene, para compararlo con nuestros días, en los cuales, pues gracias a Dios ya no tenemos esas limitaciones. Hoy en día podemos consultar la Biblia en papel, la podemos consultar en una computadora, la podemos consultar en un teléfono celular, lo podemos consultar prácticamente, casi con simplemente teclear un mecanismo y ya tenemos la consulta de la Biblia. Cuando usted, en este caso, hermano Víctor, nos preguntaba, bueno, ¿qué me pasa que de repente me levanto en las madrugadas y lo primero que hago es empezar a platicar con Dios? Es lo que acaba de explicar Gonzalo. Es el Espíritu Santo que empieza a tocar la conciencia de las personas y es cuando ya tiene una predestinación de usted para que le conociera como su Salvador personal. Y la idea de explicar este tema de la intervención de Felipe no es solamente saber que Felipe fue el que le presentó, digamos, esta manera de entender al etíope, sino además entender que Felipe no era un hombre nuevo en el conocimiento. Ya vimos que era alguien que fue seleccionado precisamente por los propios discípulos del Señor Jesús para poder ejercer ciertas actividades dentro de la iglesia cuando ellos mismos vieron que los estaba rebasando tantas tareas que tenían. Y este personaje, Felipe, pues tan importante es que también vimos que se le llega a conocer como Felipe el evangelista. ¿Sí? Una pregunta. Sí, hermano. Entonces, los mitos que hay, por ejemplo, de la católica, cuando bautizaban a un niño, le quitaban todos los pecados que tenía, ¿no? Sí, esa es una tradición, Es lo que decían, ¿no? pero nosotros podemos ver aquí que no hay fundamento en esa tradición. Es por eso que uno cuando lo ve, cuando observa esas cosas y lee la Biblia, dice, es que no tiene sentido, no tiene sentido el hecho de presentar a un niño a ser bautizado cuando el niño no tuvo esa manera, esa oportunidad como la tuvo el eunuco de decir, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El niño tiene que tener una elección consciente, tiene que saber, ahora no quiere decir con esto que un niño no pueda ser bautizado, claro que sí, pero ese niño ya tiene que tener la conciencia plena y ya tiene que haber reconocido a Cristo como su Salvador. Ya tiene que haber tenido edad suficiente como para que de manera bien razonada y sobre todo que asegurándose los que formen parte de su círculo, que efectivamente él sea ya quien ya reconoce a Cristo como su Salvador personal. Y lo otro, por ejemplo, yo deseo que me bauticen. Bueno, es una pregunta que también he oído bastante tiempo, ¿no? De que dicen, no, no, pues era un ratero, que esto, no, pues ya me va a bautizar, ya se me borran los pecados, dice. Así, bueno, en ese tiempo decían a la gente, ¿no? ¿Será cierto o ese también es mito? Porque yo siento que si te quieres bautizar ya grande, ya tienes conocimiento o tienes la idea de que no es por tus pecados, sino porque quieres hacer un encuentro con Dios. Exactamente. ¿Sí? Sí. No, sí. y aparte de eso, el bautismo es un testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Yo me bautizo porque quiero que los demás vean que yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador. ¿Sí? Y además, nunca en la Biblia aparece que un niño sea bautizado. No, sí. Más bien dice que de los niños es el reino de los cielos. Y aquí se toma al niño como una persona que es inocente, todavía no tiene conciencia. Pero ya cuando llega a cierta edad, cada quien pues, puede decir, ya está consciente. ¿Sí? Pero en la Biblia para nada habla de que los niños son bautizados. Los niños, digamos que en ese contexto de ser inconscientes, de no tener la posibilidad de elegir, ¿no? Y que, insisto yo, cuando lo observamos, ese tipo de actos se convierten más bien en eventos sociales.
Viene la familia, vienen los familiares, vienen los amigos, después de eso vamos a tener una comida, un desayuno, lo que sea, y a veces hasta se mezcla con otro tipo de cosas, ¿no? Incluso con alcohol y con otro tipo de situaciones que nada tienen que ver con un evento tan relevante como es una manifestación pública de que se ha creído en Cristo como su Salvador personal, ¿sí? Entonces, pues yo creo que esta es una manera de que se ejemplifica justamente la inquietud que usted nos manifestaba, ¿no? ¿Cuándo me puedo bautizar o qué sigue después de haber ya reconocido a Cristo? Pues viene esta etapa. Ahora, usted hacía la pregunta, ¿pero una persona pecadora puede ser bautizada? Sí, siempre y cuando esa persona pecadora ya reconoció a Cristo como su Salvador personal, porque la condición de ser pecadora es inherente al ser humano, pero un pecador puede ser un cristiano, ¿sí? Y puede ya renunciar al pecado, y aunque va a caer en el pecado eventualmente, pero no va a ser ya su conducta. Lo vimos el domingo. Sí, que ya él va a rechazar esa normalidad que antes para él era el pecado, ¿no? Una otra pregunta. Yo he oído mucha gente que dice, por ejemplo, pues un asesino, un ratero. No, no importa. Al último me bautizo, me van a perdonar. Ujú. Pero no es cierto. Yo siento que ya está pensando en lo malo, ¿no? Sí, O sea, ganarle al tiempo, ganarle a Dios, quiere ganarle a Dios para que se perdone. Y eso está mal, ¿no? sí, está mal Porque, porque en realidad esa persona que tiene ese pensamiento es porque no se ha arrepentido. exactamente. Porque dice, bueno, sigo haciendo cosas malas y al final me arrepiento. Y le preguntaría yo a esa persona, ¿y cómo vas a saber cuándo es el final? No, no vas a ¿Cuándo? ver. No lo vas a saber, porque no vas a saber cuándo vas a hacer, cuándo va a terminar tu vida, o a lo mejor antes de que termine tu vida viene el Señor por segunda vez y no vas a tener oportunidad. Entonces, te va a tomar por sorpresa, como la misma palabra de Dios dice, como ladrón en la noche. Y es mejor que te encuentre ya habiendo reconocido a Cristo. Y la respuesta para eso también la tiene el libro de Romanos. Cuando pregunta, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, mientras más pequemos, más vamos a ser perdonados. Y la respuesta es no, en ninguna manera. Porque una vez que ya tienes conocimiento, que ya reconociste a Cristo, pues ya no puedes tener esa vocación de pecado. Insisto, caeremos en alguna ocasión o en más de una ocasión, sin duda alguna, pero no es algo que vamos a estar ya buscando, porque nuestra naturaleza ya va a estar buscando más bien la voluntad de Dios. Y tendremos que ser a partir de ese momento un cuerpo, un tabernáculo que aloja ahora al Espíritu Santo. Ya no somos ese cuerpo que no tenía presencia del Espíritu Santo. Entonces cambia completamente el enfoque, y por eso también en Corintios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, haya hecho lo que haya hecho. Y un ejemplo que podemos tomar también es el de aquellos dos varones que estuvieron al lado de Jesús en la cruz, que uno de los dos lo injuriaba, dice ahí la Biblia, ¿no? Y el otro lo reprende diciéndole, ni aún estando aquí en la condenación, Temes a Dios. temes a Dios, claro. Y entonces el que sí le teme a Dios, a pesar de que hizo lo que hizo, le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y entonces Jesús le otorga el perdón y le dice que de verdad a partir de ese día estaría con él, ¿sí? Entonces es algo, ¿No? digo, evidentemente esta persona ahí crucificado después ya no tuvo oportunidad de ser bautizado, pero eso no quiere decir que no se haya salvado. Y eso también es importante. El bautismo no es lo que da la salvación. La salvación está ahí desde el momento en que Cristo murió por todos aquellos que le reconozcan como su Salvador personal. El bautismo en realidad lo que es una manifestación a la congregación de lo que hemos creído. Es una forma de decirle a los demás, hey, yo ya soy cristiano. Hey, yo ya voy a cumplir con este acto de obediencia como lo cumplió el mismo Señor Jesucristo cuando se puso en manos de Juan el Bautista, quien dispuso que él fuera bautizado. Digo, dispuso el Señor Jesús, no Juan, porque Juan mismo se resistía. Y sin embargo Jesús le dijo, dejemos que las cosas sean como tienen que ser. Y por eso él, como un acto de obediencia, el Señor Jesús
dejó que Juan lo bautizara allá en el Jordán. Entonces, el bautismo es un acto de obediencia y es un acto de manifestación a los demás de que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal. Sí, bueno, y aparte en aquel entonces era más el bautismo, algo más conocido por todos los que iban por ejemplo, Juan el Bautista bautizaba a los que seguían su enseñanza, ¿verdad? Y todavía hoy en día dicen, le vamos a dar el bautismo, ¿verdad? Cuando entran al primer año. ¿Sí? Es como que una forma de decir, yo estoy aquí. ¿Sí? Y además de que es un mandato, ¿no? Sí, Y sí, es un mandato, Mateo 28. sí, es un acto de obediencia. Bautizándolos en el nombre, no dice pregúntale, es un mandato. Es Sí. un mandato. Entonces, y como dijo Juan, o sea, si el mismo Jesús, siendo Dios, accedió, no porque él hubiera querido o no hubiera querido, sino simplemente porque también él estaba en un acto de obediencia hacia el Padre. Entonces, en ese momento, si Jesús, siendo el mismo Hijo de Dios, dice, pues, deja para que me bautices para que así, porque así conviene. Entonces, si el mismo Jesús está dando la muestra de obedecer a Dios, nosotros con mucho más razón, ¿no? Sí. Y el pecado, pues, va a estar ahí, ¿no? Inclusive el salmista decía, líbrame de los pecados, aún de los que me son ocultos, porque pues ni él sabía en qué momento el ser humano puede pecar, pero sí hay algo importante que ya como hijos de Dios, lo mencionaron ellos dos y lo comentó también Charles Domingo, ya nuestra vida tiene que cambiar y tiene que tener otra perspectiva de hacia dónde vamos. Lo que pasó, ya pasó. ¿Traerá consecuencias? Bueno, el pecado trae consecuencias, Sí. pero el perdón es inmediato. Como conclusión, hermano, específicamente ya en el caso de usted, yo creo que ya podemos entender que ya puede ser bautizado, porque ya tiene esa convicción y ese pleno convencimiento. Bueno, yo pensaba yo antes, bueno, antes, ¿no? Ve que el catecismo, tienes que aprender el catecismo, todo, para hacer la primera comunión y todo eso. Yo pensé que también era igual acá. Aquí el cambio es que de corazón lo tienes que hacer. Así es. No es de aprender. Si la aprendizaje vas paso por paso más adelante. Así ¿No? es. No. Pues aquí el etíope no tomó ningún curso ni nada. Oye, Nomás vio agua y dijo, ya acepté. ¿Qué impide que yo Me bautices. Entonces, el único requisito es que acepte a Jesucristo como Salvador. ahora también digo, no es malo que sepa realmente Claro. qué es el bautismo, porque conlleva al mismo bautismo, ¿no? Pero sí, la decisión es, desde el momento en que usted acepta a Cristo y siente el deseo en su corazón de decir, quiero bautizarme, y si en esos momentos hay bautismos, pues adelante. Nos pasó en una iglesia, ¿cómo se llama, Héctor? Estábamos en el Oasis, fue un día de bautismos. Hubo una persona que en ese momento se entregó o hizo su decisión de aceptar a Cristo y le preguntó al pastor, le dijo, hermano, dice, ¿y me puedo bautizar porque veo que los demás se están bautizando? Le dijo, a ver, de que te puedes bautizar, pero no es por lo que los demás estén haciendo, sino por lo que hay en tu corazón y el deseo de la convicción de que realmente has aceptado a Cristo. Entonces, si esa es tu convicción, ahora sí, adelante, te puedes bautizar. Y dijo, no, pues sí, en ese momento lo bautizaron y fue uno más. Fue, haz de cuenta que fue algo parecido a lo que ocurrió aquí con Felipe y el etíope. ¿Sí? Que él dijo, bueno, pues veo que se están bautizando y yo ya reconocí a Cristo. ¿Qué hace falta? No, no hace falta nada. Ya manifestaste, ahora vamos a realizar este Así acto de como estaba, obediencia. porque ni ropa llevaba el hombre, así como estaba, lo agarraron sin zapatos, adentro la huella, solo. Sí, hay tres cosas en el bautismo, ¿verdad? Es una identificación con el grupo, ¿verdad? Es un acto de obediencia, ¿verdad? Y es un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. ¿Sí? Bien, pues concluimos hasta el día de hoy con esto, pero seguiremos con este tipo de cuestiones que creemos que le ayudarán a usted a ir dilucidando sus preguntas y sus dudas.
Sí, gracias, hermano. Gracias. Y no hay agua y ya es tarde, si no, No, que una vez, podría bautizar si usted dijera que en este momento, ¿no? Si tuviéramos una pileta de una vez aquí. una vez ahí. Sí, Pues vamos a buscar la forma. hermano, gracias. Pues damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Señor nuestro, te damos gracias por el día de hoy que nos has permitido entender y conocer tu palabra. Y sobre todo, Señor, que sigas bendiciendo a nuestro hermano Víctor para que siga creciendo en ti y para que él se prepare para ser ya bautizado cuanto antes. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.